Hola a todos. Mi nombre es Emir Rail y vamos a dar unos segundos para que se unan más personas a la presentación. Bueno, vamos a comenzar ahora. Como les decía, mi nombre es Emir Rail, yo soy socio de auditoría de EY y la intención de esta presentación es comentarles respecto de un estudio que realizó EY y también conversar un poquito y reflexionar acerca de cómo el mundo está evolucionando y cómo las empresas pequeñas y medianas eh, eh, pueden adaptarse, ¿cierto? Y seguir cambiando tal como el mundo lo está haciendo para poder ser exitosas en el futuro. Entonces, lo que les voy a mostrar, EY tiene toda una teoría, ¿cierto? Y estudios que se relacionan con dónde está el mundo hoy día y hacia dónde va el mundo. Y en ese sentido, este cuadrito refleja un poquito cómo era el mundo antes de la pandemia, donde había esta S que es como alargada, ¿cierto? Donde la tecnología, ¿cierto? Poco a poco iba avanzando, donde sabíamos hacia dónde iba a ir la tecnología, ¿cierto? Dónde nos iba a llevar. Muchos hablábamos del trabajo híbrido, del trabajo remoto, se hablaba antes de la pandemia. Y lo que pasó con la pandemia, de que hubo un corte abrupto a esta S que está como extendida y nació una nueva S. La curva S que le llamamos acá en Iguay, que habla de un mundo mejor, donde hay una aceleración gigante de la adopción de cosas que estaban como en el futuro que se podría visionar que venía, pero que en realidad no estaba definido aún. Y en ese sentido, ¿qué cosas estamos viendo que avanzó muy rápido? La educación virtual, fuimos forzados a que la educación virtual se adoptara. El trabajo remoto se avanzó abruptamente. Nosotros no esperábamos que fuera tan rápido el trabajo remoto y la pandemia aceleró dramáticamente este concepto. Las compras en línea, todos saben, ¿cierto?, que es un fenómeno que también trajo la pandemia, que dejó muchos negocios retrasados y que todos se tuvieron que subir al concepto del comercio electrónico. La fragilidad del empleo se mostró aún más, está mucho más expuesta y eso también es una consideración que tienen que tener tanto los gobiernos como las empresas. Hay más visibilización de las brechas económicas, las distancias, lo hemos visto, ¿cierto? En Chile en particular hemos tenido mucho ruido, ¿cierto?, en el ambiente por esta visibilización, esta transparencia eh, adicional que traen las redes sociales y el mundo hiperconectado en el que vivimos. Lo que trae como consecuencia revisar los contratos sociales dentro de Chile, estamos revisando la Constitución, que es como la carta fundamental de cómo el país se organiza, y en ese sentido Chile está haciendo algo que corresponde a los tiempos, ¿cierto? Que es donde tenemos más información, más datos, más transparencia de lo que realmente ocurre, entonces hay que adaptar las cosas a lo que realmente ocurre más que lo que nos gustaría que ocurriera o lo que pensamos que estaba ocurriendo, ahora sabemos realmente qué es lo que está pasando. Igual por su parte hizo un estudio, ¿cierto?, para representar a las pymes. ¿Frente a quién? Frente a la banca. Igual hizo este estudio, ¿por qué? Porque la banca tiene un problema grande. La banca no puede dejar de prestar dinero, es su negocio principal. Y por lo tanto, ahora está más complejo para la banca prestar dinero, porque ve más riesgo, pero eso no significa que la banca va a dejar de prestar plata. Lo que tiene que hacer la banca es entender qué es lo que está pasando con las empresas para diseñar nuevas formas de evaluar el crédito. De a quién le da crédito, qué es lo riesgoso para un banco, y también cómo el banco se posiciona como, de alguna forma, un ente que ayuda, ¿cierto?, a las pymes y que se transforma, puede ayudar mucho a su prestigio y a su marca, transformarse, ¿cierto?, en el principal colaborador
de las empresas que están en desarrollo y que tienen más problemas para tener financiamiento. Entonces, la banca está viviendo este como problema de entender qué es lo que está pasando con las pymes en particular, porque las pymes son las más afectadas por la pandemia, en términos de la disrupción que significó para su funcionamiento continuo. Y igual está tratando de ayudar, y también los gobiernos tienen otro papel, que es el papel de cierto del subsidio, y que hemos visto que ha traído consecuencias, ¿cierto? Todos los subsidios y todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos por tratar de pasar la pandemia, ahora se está reflejando, ¿cierto?, en altas tasas de inflación a nivel mundial. Es un fenómeno mundial de que este consumo no financiado por el trabajo, sino que financiado por franquicias de los gobiernos, ha resultado, ¿cierto?, el incremento de los precios. En Chile no hay autos, no se puede comprar autos porque están todos ya vendidos. Yo estoy hace como 6 meses esperando para renovar uno de los vehículos que tengo, y están cobrando precios gigantes, y todos están pagando. Entonces se viene ahora un problema que me imagino que todos han escuchado, que también hay que considerar, ¿cierto?, en lo que es el futuro. ¿Quién se definió como pyme para este estudio? Todas las empresas que tienen entre 10 y 250 empleados. La definición de pyme, hay como muchas definiciones, para este estudio tiene esta definición, y el estudio se enfoca en cuánto fue el impacto de la pandemia, las nuevas relaciones que tienen que existir con inversionistas, con la banca y también con los proveedores. El impacto de las pymes, sobre las pymes, que tuvo la pandemia a nivel global, fue muy profundo. Un 74% de las empresas, en inglés le dicen Small and Medium Size Entities, SMEs, sufrieron un impacto negativo. Un 51% recibieron apoyo gubernamental para poder mantener el negocio, que si lo llevamos solamente a Latinoamérica es un 33%, y un 41% tuvieron que obtener apoyo financiero, ya sea de banco, de algún tipo de subsidio, o involucrar, ¿cierto?, los activos personales para poder mantener el negocio. Este 74% de empresas que sufrieron un impacto negativo, por región, ¿cierto?, aquí vemos que Latinoamérica tuvo el mayor impacto. Y ahí se ven, ¿cierto?, las distintas regiones del globo que fueron afectados, y como se ven, los porcentajes son altísimos. Casi todas las empresas, un 80% de las empresas de tamaño pequeño, mediano, fueron afectados negativamente por la pandemia. ¿Y en qué sentido lo afectó, ¿cierto? En los ingresos principalmente, un 57% fueron afectados con baja en ingresos, un 54% tuvieron baja en las ventas, ¿cierto? Y un 31% tuvieron una pérdida en la última línea, de acuerdo al estudio que hizo igual. Dentro de las empresas que son pymes, entonces tenemos las que están naciendo, están los que les fue bien, porque hay muchas empresas también dentro del mundo pandemia, ese 20%, ¿cierto?, que no fue afectado. Le fue muy bien a algunas empresas que pudieron identificar nichos de negocio o nuevas formas de enfrentar a los consumidores, y le pegaron el palo al gato, como decimos acá en Chile, que le apuntaron con la idea, y les fue muy bien, pero muchas empresas pymes tuvieron problemas incluso de continuidad, y muchas quebraron. Entonces, ¿cuáles fueron las principales acciones que tomaron las pymes para poder mantenerse vivas, ¿cierto?, y seguir en este mundo de pandemia, en este mundo complicado? Un 31% de las empresas que tuvieron peligro de continuidad, que no son todas, se fueron directamente a revisar sus procesos para poder reducir costos, ¿ya? Incluso hay un concepto específico, que son los gastos de hospitality, ¿cierto?, que son los gastos de viaje, los gastos de almuerzos, de comidas, y todas las cosas que eventualmente eran una inversión que antes las empresas hacían para generar redes, para ganar clientes. Eso se redujo dramáticamente por la falta de contacto, y significó también una forma de sobrevivir a la empresa. Pero esto hay que mirarlo con ojo, porque son acciones de las empresas que tenían peligro en su continuidad. Entonces, la reducción de costos, no sé si todos sabemos, los que llevamos hartos años en la industria de las pymes, los negocios no sobreviven por reducir costos, los negocios sobreviven por vender, tienen que ser actores del mercado. Entonces, tú puedes tomar acciones de reducción de costos, pero esa acción siempre va a ser limitada, y va a llegar a un punto que tú ya no puedes reducir más costos.
Y entonces hay que enfocarse en los ingresos, que es lo más importante de cómo mi empresa va a sobrevivir. No va a sobrevivir a través de reducir costos. Un 40% de las empresas que tuvieron problemas de continuidad tuvieron que solicitar financiamiento, y este 40% de las de continuidad representan un 33% sobre el total de las empresas que tuvieron que estuvieron afectadas por la pandemia, de ese 74% que estábamos hablando. Y un 40% de las empresas con problemas de continuidad redujeron horas de trabajo del personal, lo cual es un 24%. Y esto que está pasando cuando el mundo, ¿cierto?, se enfoca en reducir costos para poder sobrevivir, y uno de los costos más importantes que se ataca es las horas de trabajo de las personas, hace que el mundo donde estamos como que cambien los fundamentales que existían hasta hace algún tiempo, que era, por ejemplo, el concepto de la economía del chorreo, o de que mientras más grandes son las empresas, generan más empleo. Esa premisa que siempre se utilizó para defender los modelos de mercado y cómo funciona la economía, hoy día está en franco cuestionamiento, porque resulta que para que las empresas sobrevivan tienen que tener menos personas, y se está utilizando más tecnología. Alguien podría decir que esto es parte de los fenómenos, ¿cierto?, que están afectando, y lo que hablábamos al principio de la revisión de contratos sociales y de la transparencia que trae las redes sociales y la tecnología que estamos viviendo hoy día, visibilizan aún más este momento que estamos viviendo en la historia de la humanidad, donde ya los modelos económicos están cayendo en sus principales premisas, lo cual nos pone a todos en un desafío de cómo enfrentar el mundo que viene. Ahora vamos a ver que no están esta pérdida de empleo, en realidad es más que nada una transformación de empleo, y lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia, donde las pymes vieron afectados dramáticamente sus modelos de negocio, se vieron con posibilidades de quebrar, etcétera? Se empezaron a mirar hacia adentro. Fue un ejercicio, ¿cierto?, que hicieron todas las empresas que estaban viviendo la pandemia, donde empezaron a verificar si tenían, ¿cierto?, posibilidad de seguir vivas, o tenían que retirarse, ¿cierto?, transformarse, eventualmente buscar socios estratégicos, eventualmente venderse, y todas estas acciones, buscar un socio estratégico, buscar financiamiento, venderse, y de todas maneras tú no puedes vender una empresa sin prepararla para venderse, sin prepararte tú para poder buscar un socio estratégico o buscar financiamiento, lo cual es un desafío adicional. O sea, no es solo salir del momento malo, sino que eventualmente hay que invertir para poder seguir vivo, porque si no lo haces vas a tener que retirarte del mercado. Entonces, ocurrieron fenómenos de cambios y adaptaciones para las empresas pequeñas. Todos tuvieron que mirarse, ¿cierto?, mucho hacia adentro, enfocado en cuál es el negocio fundamental, cuál es el negocio principal. Aquí yo me estoy dedicando cuáles son los peligros que tengo en esta nueva realidad, que es muy diferente a la que tenía antes. Algunas empresas lo tomaron como ¿qué necesito hacer para sobrevivir? Y en el mismo proceso muchas empresas descubrieron una inmensa fuente de oportunidades, y descubrieron que también podían hacer cosas de otra forma. Y como les decía, algunas empresas les empezó a ir muy bien, y otras empresas lograron sobrevivir, pasar la etapa, adoptando nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer negocio. Tuvieron que cambiar un poquito, revisarse, ¿cierto? Las relaciones que existían con los proveedores, se apretaron mucho los proveedores, y eso en realidad no es tan bueno, porque es un círculo. O sea, tal como te apretaron a ti, y viene como un efecto dominó, todos tuvieron que posponer, ¿cierto?, las fechas de pago, y no todos tienen la capacidad de aguantar. Y por lo tanto, el acceso a financiamiento rápido, eficiente, y que comprenda mi situación, fue muy necesario, y ahí entró, ¿cierto?, el subsidio del gobierno, los créditos estos que supuestamente están destinados a facilitar la vida de las empresas. Ocurrió, y tiene algunos impactos como los que hablamos, ¿cierto?, que ahora se están subiendo las tasas y todo eso, pero vamos a seguir conversando de estos asuntos. A medida que la confianza retorna, ¿cierto?, se siguen haciendo ajustes, y estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, un mundo donde la gente ya no va a las tiendas, excepto por la ropa, ¿cierto?, que tiene que ir, y quiere que las cosas les lleguen a la casa, quiere que les lleguen rápido, quieren comer cosas más sanas, y de alguna forma
estamos viviendo una cultura de que el consumidor adquirió una fortaleza gigante, pero no todas las empresas pueden adaptar todos sus productos a la variada gama de gustos que tienen los consumidores. Y por lo tanto, es un desafío muy grande donde se trata de perseguir más el comportamiento consumidor. Y una forma de hacerlo es implementar, ¿cierto?, mucho comercio electrónico, pero no solo implementar una plataforma donde tú puedas entrar y vender, sino que el comercio electrónico permite entender comportamientos de consumo. Y tú puedes generar mucha data y analizar la data, y esa data te puede servir para poder hacer mejores negocios, tomar mejores decisiones. ¿Ya? Y hay, como se ve en la lámina, hay un 56% de las empresas que están buscando, ¿cierto?, modificar sus modelos de negocio porque lo tienen que hacer para poder seguir viviendo, porque consideran que es apropiado y necesario, y seguramente va a significar que van a poder seguir trabajando, ¿cierto?, en este mundo diferente, pero vamos a comentar más cosas que se tienen que tener presentes. Como les dije hace un poco, la pandemia lo que generó fue una introspección, mirarse hacia adentro, entender si la empresa realmente es capaz de sobrevivir, si somos unos jugadores importantes en este juego que es un juego que es infinito, ¿cierto? Que no hay ganadores ni perdedores, sino que lo más importante es seguir vivo, es mantenerse vigente. Ese es el desafío de las empresas, más que ganar o perder en algún momento específico del tiempo. ¿Cuáles son, de acuerdo a la encuesta que hizo EY, el estudio que hizo EY, los principales desafíos que las empresas pequeñas y medianas han tenido en estos últimos años? Este estudio tiene fecha de agosto de julio del 2021, así que está bastante actualizado. Entonces, los grandes desafíos en términos porcentuales, muchas empresas están implementando estrategias digitales, incrementando su presencia online, porque es la forma donde muchas personas ya cambiaron su hábito de consumo, muchas personas ya no están saliendo, están comprando todo en su casa, y de hecho se ha observado que hay un crecimiento del consumo. Desde la casa se consume más que desde yendo, ¿cierto?, al mall o a los centros comerciales o a las tiendas físicas. El concepto de desarrollar nuevos productos y servicios siempre debe ser un tema para las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son las que pueden destruir a las grandes organizaciones, porque como se ha visto en la historia última reciente, tus competidores o los negocios que tú eventualmente puedes hacer disrupción, no necesariamente están en el mundo donde tú hoy día participas. Entonces, si tú le pasó a los taxistas cuando ellos estaban trabajando y veían que sus competidores eran, ¿cierto?, otros taxistas, otras personas que compraran vehículos, y resulta que viene una empresa como Uber, que es una empresa de tecnología. Los taxistas nunca vieron venir algo que estaba fuera de su ámbito de donde tú estudias, ¿cierto?, el mercado, donde participas, donde tú estudias tus competidores, donde tú ves quién lo está haciendo mejor. De repente llega alguien que nunca había participado de la industria. De hecho, no tiene auto Uber, no tiene autos propios. Y pasa lo mismo con el Airbnb, que no tiene real estate, que es la empresa más grande de real estate del mundo. Y entró a competir con todas las cadenas de hoteles, y los hoteles nunca lo vieron venir. Entonces, por lo tanto, esta experiencia se debe tomar también desde el punto de vista positivo. Más que te vengan a disrumpir a ti y tu negocio, ¿cómo tú puedes disrumpir negocios de los grandes y quitarle un espacio de mercado a los que ya están posicionados en alguna industria? No es necesario para las pymes crear nuevas industrias o desarrollar nichos nuevos. Es muy posible que haya nichos existentes donde la forma de hacer negocio es la que puede hacer que todos los clientes vayan hacia ti, más que cambiar el tipo de negocio. El tema de la reducción de las horas de trabajo es un tema que vamos a conversar un poquito más adelante. Muchas empresas experimentaron bajar los ingresos, experimentaron bajar los márgenes. Muchas empresas contrataron asesoría financiera, como les decía, y de hecho en el mundo de EY, donde nosotros prestamos asesoría financiera y hacemos auditoría, muchas empresas buscaron el apoyo porque consideraron, ¿cierto?, y contrataron una asesoría que les dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas un socio estratégico. Tú necesitas aquí, tú estás asumiendo todo el costo del riesgo de estar en este negocio. Y eventualmente, si el negocio es bueno, tienes que buscar un socio estratégico, o tienes que buscar financiamiento, o eventualmente separar tu empresa en varias partes, enfocarte en lo que es más rentable
y venderlo a otro negocio. Pero tú para vender un negocio, tú tienes que preparar el negocio para ser vendido. O si quieres traer un socio estratégico, tienes que tener tu casa ordenada para poder mostrarle a ese socio estratégico no solamente las proyecciones de negocio que tú tienes, sino que tú eres capaz de hacer esos negocios de manera ordenada, que tiene un back office que está ordenado, que tiene un front office que es potente, y por lo tanto eso requiere de alguna forma ordenarse para poder buscar un socio estratégico y vender la empresa y vender la forma de negocio, vender las ideas que tenemos. Muchas empresas implementaron nuevos software, lo cual es parte de la dinámica y es necesario para sobrevivir en el mundo que estamos viviendo. La implementación de mejoras en proceso y reducción de costos es algo que, como les decía, muchas empresas hicieron, casi todas las empresas hicieron, pero igual esto tiene un impacto, ¿cierto?, que mejoras los márgenes, pero tiene muchos efectos secundarios no previstos, como la imagen de la empresa, ¿cierto?, incluso el prestigio de la empresa al afectar el trabajo de las personas, ¿cierto? Las empresas que desvinculan a mucha gente no se hacen un favor en términos de prestigio. Las empresas, ¿cierto? Las personas admiran mucho a las empresas que colaboran con la sociedad, y colaborar con la sociedad es dar trabajo o hacer cosas que sean importantes para la sostenibilidad del mundo, etc. Y entonces, reducir, ¿cierto?, las horas de trabajo no necesariamente es bueno. Lo que sí se puede hacer es buscar nuevas formas de contratar a personas que a lo mejor incluso puede ser menos horas que las que contratabas antes, pero a lo mejor puedes abarcar a más personas. Puedes contratar gente que todos sabemos que la edad de jubilación en Chile es una edad donde las personas están actualmente con la medicina, con los trabajos que tienen las personas, los cerebros están preparados a los 65 años, a los 60 años, las personas están 100% productivas. Bueno, algunos están un poquito menos de 100, pero se ve con mucha tristeza que hay muchas personas que están jubilando y que esa edad todavía tienen mucha capacidad de producción. Y por lo tanto se prevé, ¿cierto? Y hay teorías que dicen por ahí de que el mundo debiera tender a darle trabajo a estas personas. ¿Y cómo darle trabajo? Hay muchas teorías que se abran en las farmacias, por ejemplo, o los negocios que atienden a personas durante las 24 horas del día con turnos más cortos, y por lo tanto usar a más personas, e incrementar la industria del ocio, porque el mundo busca, ¿cierto?, descansar después de la superproducción que se está teniendo hoy día por parte de los que quedaron con trabajo. El trabajo no está siendo agradable para las personas. No hay distancia, ¿cierto? Hay una línea gris entre tu horario de salida del trabajo, ahora que ya no vas a una dependencia física en muchos casos, entonces se borra, se difumina la línea gris, ¿cierto?, entre cuándo estoy trabajando y cuándo no. Y de hecho hay fenómenos muy, muy tristes que cuando hay, por ejemplo, estas torres que tienen muchas personas, muchas líneas, le pasa a las universidades también, y el Wi-Fi no funciona bien porque hay demasiada información, demasiadas señales que están en el aire. Y mucha gente empieza, y muchos estudiantes de las universidades nuestras se conectan en la noche, en la tarde, porque funciona mejor la línea. Y ven la repetición de la clase, o se trabaja en la noche, lo cual no es positivo para la vida, ¿cierto? Para el equilibrio entre el trabajo y la vida, el equilibrio entre el estudio y la vida. Por lo tanto, hay muchas teorías que hablan de que este futuro debiera tener, no sé, 4 días de trabajo y 3 días de fin de semana, con una intención de fomentar la industria del ocio y que haya más cosas relacionadas con el descanso, y esa industria debiera generar empleo para todas estas personas que están quedando sin empleo hoy día, y para toda esta gente mayor, ¿cierto?, también que aún tiene capacidad de producción y que se puede aprovechar. Eh, los contratos de asesoría de gestión, también, ¿cierto?, relacionado con lo que le mencionaba yo, de estar preparado para poder, tu empresa tiene que estar funcionando de manera óptima para poder, no estamos en tiempos para que tengamos goteras, por decirlo así, o gastos o costos que se estén yendo sin control, por eso el concepto de mejorar el proceso, mejorar la gestión es muy importante para las pymes y para todas las empresas, porque estamos en un mundo donde cada peso cuesta ganárselo, y por lo tanto que se vaya ese peso en un costo que en realidad es ineficiencia,
es algo que todas las empresas están buscando evitar. Implementaciones de nuevas estrategias de marketing y la contratación de nuevos staff son algunas de las actividades que se identificaron que están haciendo las pymes, ¿cierto?, en estos últimos 12 meses. Entonces, esto que acabamos de hablar es un poquito qué pasó y qué le está pasando a las pymes y qué están mirando. Ahora, ¿cómo miramos hacia el futuro? Igual tiene una teoría, ¿cierto? Aquí hay mega tendencias globales que tienen unas fuerzas primarias, que son la tecnología, la demografía, la globalización del medio ambiente y la interacción entre estas fuerzas primarias generan lo que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo mega tendencias, como es el cuidado del medio ambiente, el futuro del pensamiento, y nos vamos a enfocar en 2 o 3 conceptos nomás, porque esto es bien amplio, de qué es lo que va a pasar con el mundo más adelante, los que vienen más rápido y lo que nos están afectando, y de alguna forma lo que queremos hacer desde Iguay es tratar de que ustedes escuchen este mensaje para ver si dentro de su empresa ustedes pueden hacer la reflexión de lo que viene y cómo adaptar la empresa para esto que se dice que obviamente puede ser cambiante, pero que nosotros creemos que son a high level, ¿cierto?, lo que está pasando. Entonces tenemos las fuerzas primarias, la tecnología como primer gran fuerza que impulsa el concepto del perfeccionamiento humano o Human Augmentation, como le dicen en inglés. La generación Z, la globalización y el medio ambiente. Entonces, estas fuerzas primarias siempre han sido la causa de la disrupción. Evolucionan en olas y su interacción genera esta mega tendencia. Tenemos diferentes frecuencias, por ejemplo, ahora el COVID está en el mundo de lo que es medio ambiente. Y el COVID causó mega tendencias gigantes, porque todo lo que está relacionado con medio ambiente, porque es una fuerza primaria, al interactuar con el resto de las otras fuerzas genera tendencias que ahora están ocurriendo, que estamos viviendo, que ustedes lo van a entender cuando yo desarrolle un poco más la idea. Adicionalmente, las fuerzas no van siempre en la misma dirección. Hasta antes de la pandemia, la globalización, ¿cierto?, era un fenómeno que estaba causando muchos impactos, como la redistribución de los costos a nivel mundial, teniendo a China, ¿cierto?, como una fábrica barata, la fábrica del mundo, pero destruyendo, ¿cierto?, toda la industria de los zapatos en Chile, la industria del cuero, de la ropa, y muchos negocios más que fueron muriendo producto, ¿cierto?, de que la globalización hacía que tú puedas ir a comprar a cualquier parte del mundo, no solamente en tu país. Después en Estados Unidos llegó Trump de nuevo defendiendo, ¿cierto?, la localidad de no comprarle a China, salirse de los tratados, y por lo tanto el mundo en los últimos 2 o 3 años no ha ido en el mismo sentido la globalización, de abaratar costos, ¿cierto?, de destruir industrias, de que el cruce de información era más rápido, sino que de alguna forma este último tiempo se ha ido en contra porque se han percibido efectos negativos, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo concepto de que tú puedas asociar el trabajo. Nosotros en Iguay tenemos un hub en India, donde hay mucha gente que trabaja a las 24 horas del día, o sea, hacen turno allá, y donde se puede conseguir por una baja tasa servicio que nosotros requerimos, y que si lo hiciéramos acá en Chile sería más lento y sería más caro, y eso es como, desde el punto de vista de eficiencia, la empresa suena bien, pero al tú contarlo incluso, y contarlo en Chile, genera un efecto negativo, ¿cierto?, de percepción de, chuta, esta empresa está en Chile o ¿dónde está? ¿A quién está beneficiando? Se está beneficiando sola, y de alguna forma se van transformando los mensajes en contra de la empresa. En el concepto del perfeccionamiento humano, que esto es un tema súper interesante, desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha buscado ser mejor haciendo menos, ¿ya? Entonces partimos con inventar la rueda. Antes se necesitaban, no sé, 10 cavernícolas para poder mover una piedra gigante. Llegó alguien, inventó una rueda, hizo una carreta, y ya se necesitaba alguien que subiera la piedra nomás a la carreta, pero después se la llevaban 2 personas que la iban arrastrando. Y se ahorró esta fuerza de trabajo. El uso del vapor, de la electricidad, siempre tuvieron impactos durante toda la historia de la humanidad
en menor trabajo, en que menos personas hacían cosas. Estos grandes avances los hemos llamado revoluciones industriales y siempre, lamentablemente, no sé si lamentable, pero lo que hemos percibido es que se habla mucho de los grandes avances, pero no se habla que todos esos avances significaron una reconversión de los trabajos. O sea, todas las personas que antes, las secretarias que tipeaban en máquina de escribir, y se usaba todo ese papel y todas esas cosas, esos trabajos se perdieron. Todas las personas como que donde se usaba mucha mano de obra para hacer todas las cosas. Cada revolución industrial fueron automatizando, ¿cierto? Fueron integrándose eficiencias y mejores formas de hacer las cosas. Y por lo tanto no tenemos que mirar con miedo este avance gigante de la tecnología, que de alguna forma al principio les decía que está como destruyendo trabajo. En realidad ahora hay nuevos trabajos. Hay todos estos trabajos que son los ingenieros, los jefes de redes sociales, ¿cierto? Los diseñadores de plataformas, muchos trabajos nuevos, los mismos influencers y etcétera. De hecho, Impuesto Interno, no sé si ustedes saben, estaba pidiendo que las personas que de alguna forma las grandes tiendas o las marcas les pagan por usar la ropa y aparecer en Instagram. Todas estas personas, Impuesto Interno en Chile lo fue a perseguir porque son ingresos que estaban recibiendo que no tenían una forma, no existía legislación. Lo que pasó con todo esto de los Rappi, ¿cierto? Los llame ya, los pedidos ya, perdón, y toda esta, lo de comida, el traslado de comida, que fue impresionante. No sé si ustedes vieron cuando fue el partido con Venezuela, que eran como miles de venezolanos que estaban todos trabajando con su moto, ¿cierto? Y esos son trabajos nuevos donde vimos que es precario la protección social, el pago de ISAPRE, el pago de AFP o de FONASA, toda esa, la protección que deben tener los trabajadores. Al nacer toda esta explosión de trabajos nuevos, las legislaciones están quedando detrás, persiguiendo, ¿cierto? Y tratando de acomodarse a lo que el mundo está generando de forma espontánea. Entonces, este mensaje importante de que el perfeccionamiento humano va a seguir existiendo y va a seguir avanzando, siempre ha estado, y esto un poco para sacarle el karma o la imagen, la mala imagen que tiene, ¿cierto? Esto de que los bots o la tecnología, ¿cierto? O la implementación de grandes sistemas de información efectivamente reducen trabajo, pero lo transforman más que lo eliminan. Y hoy día también seguimos viviendo una ola de incremento en las capacidades humanas. La inteligencia artificial, se habla mucho, ¿cierto?, de esta teoría de que va a llegar Skynet, ¿cierto?, y va a aparecer Terminator, porque la inteligencia artificial está como sola y de alguna forma desarrollándose sola y después autodesarrollándose. Y eso es como incorrecto y es de las películas. Y de hecho hay grandes científicos hoy día como el Elon Musk que dijo que hay que poner regulación para la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está dentro del mundo del perfeccionamiento humano. Lo que debe pasar con la inteligencia artificial es que nosotros como seres humanos nos ponemos como un casco que nos haga ser más inteligentes. No que haya una inteligencia por el lado que esté haciendo cosas sola, sino que el hombre, el ser humano, pueda acceder a esto como una forma de ser más productivo, de ser más eficiente. Los vehículos autónomos existen hace muchos años, ahora están como de moda, pero en las mineras chilenas hace años que andan grandes camiones, ¿cierto? Que se manejan de manera global. La realidad aumentada, no sé si lo conocen, pero esto es como cuando tú te pones unos lentes y tú puedes ir a tu bodega y donde están todas las cajas, ¿cierto?, arrumadas, pero al ponerte los lentes y la lectura de los códigos de barra y otra información que está en las cajas, tú puedes ver qué cosas tienen las cajas, cuántas cosas tiene cada caja, el volumen, el tamaño de la caja. Entonces, la realidad aumentada es una herramienta que está cada vez más de moda y que también se ha desarrollado más por el trabajo remoto. La realidad virtual, el Internet de las cosas y muchas cosas más. El Internet de las cosas, como todos saben, es un mundo lleno de sensores que permiten acumular historia y predecir. Y eso ya está, y cada nueva idea relacionada con lo mismo va a hacer que el mundo sea mejor, con un pequeño impacto, ¿cierto? Que el trabajo se transforma y algunos trabajos van a quedar obsoletos, pero el mundo no va a parar de hacerlo, y eso tenemos que tenerlo claro, y más que quejarse de que los tiempos antiguos fueron mejores,
uno tiene que adaptarse rápidamente y ver cómo implementar o aprovechar lo nuevo que existe. En relación con el perfeccionamiento humano, existen 5 tecnologías que van a acelerar aún más todo lo que es perfeccionamiento humano. Cuando yo les digo perfeccionamiento humano, bueno, aquí sale, la conectividad 5G. Cuando llegue 5G, supuestamente va a ser revolucionario. Se multiplica 100 veces la velocidad y la capacidad de procesamiento de todos los dispositivos que tenemos, usando mucha menos energía y con el objeto de aprovechar una serie de nuevos gadgets y dispositivos que van a estar destinados a incrementar el celular. Entonces, lo que les decía yo, un casco para tener inteligencia artificial, los exoesqueletos, cosas que tú te pones en el cuerpo, ya sea que una persona inválida va a poder caminar con un esqueleto de metal, o cualquier cosa que tú puedas tener más fuerza, y espero que se imagine, ¿cierto? Todo lo que sea incrementar la capacidad humana va a significar que algunos trabajos se van a dejar y el ser humano va a ser más capaz de hacer cosas. La computación periférica, el concepto de edge computing, tiene un concepto que es nuevo y que viene y que ya está. Todo esto que les digo parece nuevo, pero es viejo. ¿Y qué es lo que se busca? De que ahora todo está en la nube. Y el ser humano fue, por la falta de capacidad de almacenar en dispositivos pequeños, la nube se transformó en la solución para llevarlo todo allá. Pero lo que va a pasar en el futuro cercano, lo que ya está pasando, es que se va a necesitar que algunos datos bajen de la nube a tu dispositivo móvil para que el procesamiento sea más rápido. Me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado de que, no sé, tienen el Spotify o tienen el Apple Music y resulta que la canción a veces se para. ¿Por qué? Porque o tú pasas por un túnel y porque la canción está en la nube, no está en tu dispositivo. Entonces, ese simple ejemplo, después la gente no va a querer que haya más interrupción y por lo tanto van a haber tecnologías que te van a permitir traer las cosas al dispositivo y eso viene y eso es algo que va a pasar. Las baterías también, de última generación, que van a ser mucho más baratas y 20 veces más duraderas, que va a permitir tener estos dispositivos con una capacidad incrementada por el 5G, los sensores de precisión que ya existen, pero que van a ser capaces de recolectar aún más información respecto de cómo funcionan las cosas para poder predecir y ser más inteligente para hacer procesos de mejora automática sin intervención del hombre, es algo que va a ocurrir, ¿sí o no? Pero déjenme ver que en el chat hay un par de comentarios. Ah, ya. Sorry. Era para mí. Y los sensores de precisión y el procesamiento instantáneo, ¿cierto? Que con esta misma tecnología 5G va a ocurrir eso. Entonces, el perfeccionamiento humano es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo y que eventualmente las empresas tienen que prever, saber e eventualmente diseñar soluciones para un mundo que va a tener todas estas características. Esa es la idea un poco de contarles estas cosas que vienen en el futuro, porque de alguna forma las empresas van a tener que llenar todas estas necesidades nuevas que van a nacer cuando llegue esta mayor capacidad de procesar información, etc. Y esto afecta mucho, todos estos gadgets y todas estas tecnologías, también afectan el futuro del pensamiento de manera dramática. ¿A qué se refiere el futuro del pensamiento? De cómo nosotros procesamos como seres humanos la información. Entonces, estamos viviendo un fenómeno de adicciones a los teléfonos que afecta radicalmente nuestra capacidad de atención, de concentrarnos, de reflexionar, de polarizar y también incluso el sentido del espacio. O sea, hay estudios que dicen que mientras más usas Waze, menos sabes dónde estás, porque estás delegando a una máquina algo que tú antes tenías en tu cabeza. Entonces, al principio del uso del Waze uno decía, ay, voy por allá, pero ahora se ve mucho que hay personas que hacen viajes inútiles, porque el Waze de alguna forma les tiró que para llegar a la vereda del frente, tú en realidad como andas en auto tienes que darte 3 vueltas manzanas y llegar a la vereda del frente. Y hay gente que lo hace. Y se da las 3 vueltas manzanas para cruzar la calle. Porque, y de hecho, personas no se percatan que hicieron eso y que están al frente donde estaban antes. Porque se está perdiendo el sentido del espacio, las capacidades humanas de saber dónde estamos. Es así de profundo e importante los cambios que están trayendo
los gadgets y la tecnología. Entonces, los teléfonos, lo que pasa con los teléfonos hoy día, y yo estoy seguro que a todos les pasa, es que atacan directamente algo que está acá atrás en nuestro cerebro, que permite el ensimismamiento y que permite leerse un libro que tiene 500 hojas. Entonces, los jóvenes hoy día, lamentablemente, tienen un cerebro que utiliza solamente el lóbulo frontal, que es como la RAM, que es rápida, y se pierde. Entonces, los estímulos son rápidos y no se guardan, y no te entretienen. Y el concepto de entretención es más de estímulo que realmente lo estés pasando bien. Entonces, estoy seguro que a muchos le ha pasado que le llega un video de 3 minutos, 3 minutos es ridículo el tiempo, es nada, pero a ti te da lata ver ese video. Mucha gente no lo ve. Los videos como que se recomienda que tienen que durar 1 minuto o un poquito más de 1 minuto para que capte la atención de las personas, porque las personas hoy día son más ansiosas y no le asignan tanto tiempo a cosas que son importantes como es estudiar, como es aprender. Y eso es lamentablemente como que, a pesar de que suena súper mal, es lo que está pasando. Y los jóvenes están siendo menos reflexivos, más impetuosos y más preocupados de cosas que para nosotros antes era mucho más importante la inversión de tu tiempo en tu futuro. Y hoy día los jóvenes piensan, y la generación, incluso no solamente los jóvenes, porque todos estamos siendo afectados, se piensa más en el hoy y el ahora, más que en lo que yo puedo hacer sacrificios para tener un mejor futuro. Las personas hoy día dicen, yo quiero tener el ahora, quiero pasarlo hoy. No me importa tanto el futuro. Después veo qué es lo que hago. Y eso es como malo, pero es. Entonces hay que lidiar con eso. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué es lo terrible de esto? Que ya estamos viviendo este mundo donde hay poca concentración, donde las personas son más ansiosas, adictas al teléfono, donde no saben dónde están parados porque están perdiendo capacidad de reflexión y de ubicarse incluso en el lugar donde están. Lo que pasa con las nuevas, y con las 5G y con las nuevas gadgets y máquinas, es que vamos a delegar más en las máquinas y vamos a perder más capacidades humanas, ¿ya? Entonces, van a haber traducciones instantáneas de bots, ya no van a haber doctores porque si se acumula la información de los síntomas de miles de personas, después tú describes tus síntomas y va a haber un robot que va a darte el diagnóstico y te va a dar un remedio. Se habla de que el doctor tiene esta capacidad de mirar, pero eso se va a acotar a ciertas cosas que son más graves, pero de alguna forma ya las recetas automáticas que lo hace un robot es algo que va a venir, no es inevitable. Las acciones de evasión automática por el uso de sensores, o sea, que los autos esquiven choques, que frenen solo, eso parece bueno, pero al final del día le quita la capacidad de reacción a los seres humanos. Van a confiar y el auto lo va a hacer solo, y por lo tanto como que de alguna forma el human augmentation, que se llama la capacidad del hombre, que se lo puedo poner en otro ejemplo, antes se necesitaban muchas personas y el hombre tenía que salir a cazar dinosaurios para alimentar a la familia y tenía que mover rocas gigantes. De hecho, la puerta de su casa, de su cueva, era una roca gigante, y por eso eran como bien musculosos y tenían que comer harto. Ahora, con toda la tecnología, se puede ver que la gente en realidad no come para estar físicamente bien y hacer estas tareas que requieren de mucho esfuerzo físico, sino que la gente come porque es ansiosa, porque está mirando el teléfono y entonces se tiene que llenar la boca con algo. Y como que las personas hoy día no tienen el estímulo para poder, como antes era una necesidad, hoy día es más de cómo las personas se quieren sentir, es más de facha, ¿cierto? De cómo me veo, más que realmente necesite yo estar en buena forma. Entonces, son cambios súper importantes en cómo el ser humano se desenvuelve en el mundo. Entonces, todos estos desarrollos van a afectar la psicología del ser humano. Creará desafíos significativos en todos nosotros y también en las compañías, ¿cierto? En los clientes, en los empleados y los ciudadanos. El futuro de cómo el ser humano piensa también requerirá repensar las compañías, los gobiernos y a todos nosotros como personas. ¿Y qué pasa? ¿Y con quién estamos lidiando hoy? En el mundo donde vienen las tendencias de perfeccionamiento humano, y donde existe, ¿cierto?,
el impacto del perfeccionamiento humano sobre el pensamiento del hombre, en una generación que es la generación más grande que tiene el mundo. O sea, el 24% de las personas que están en el mundo son la generación Z, que se llama, que es la que viene después de los millennials, ¿cierto? Y que tienen entre 10 y 24 años, y que ahí, como ven, son casi 2.000 millones de personas ya en el mundo. Y toda esta generación nació en la época del Internet. Tiene como característica común ser digital, todos tienen teléfonos, todos tienen cuentas sociales, en redes sociales, y pasan mucho tiempo y van a pasar más tiempo aún en las redes sociales todos los días. ¿Y qué impacto tiene esto? Que tenemos países, ¿cierto? Tenemos distintas, la generación Z está repartida en el mundo de forma diferente. Entonces, los países más desarrollados le están ofreciendo una experiencia distinta de vida a los países menos desarrollados como Chile. Entonces, los países jóvenes, ¿cierto?, los que están en desarrollo, emplean mucho más el talento de los jóvenes para salir y para avanzar, ¿cierto? Sin embargo, los países viejos, que gestionan costos sociales y mantienen estilos de vida a través de impuestos, van a crear dificultades en el mundo de cómo lo están pasando los jóvenes en una parte del mundo versus otra parte del mundo. Y va a hacer que el mundo se empiece a mirar y es posible que existan fenómenos migratorios de los nuevos jóvenes, de las personas que tienen entre 10 y 24 años. Entonces hay un tema global que se está analizando de qué es lo que va a pasar con la gente que vive en países de desarrollo que supuestamente están sufriendo más que los países que están en desarrollo esta generación. Hay diferentes experiencias de vidas, ¿cierto? Donde viven la mayoría de los Z que son en los desarrollos, tienen crecimiento rápido, acumulación de bienes y mayor consumo. Por el contrario, en los mercados desarrollados, que han tenido menor crecimiento, hay menor consumo. Como resultado existe más optimismo en los mercados como Chile, mientras que en otros mercados desarrollados solo algunos visualizan un mejor futuro para sus jóvenes que el que tuvieron ellos. Estoy leyendo aquí algunas preguntas. Dice, el acceso a la información permite a los jóvenes de hoy cuestionar aún más todo y exigir cambios. Se tiene acceso a nuevas realidades lejanas, internacionales, rápidamente, por lo que existe mayor comunicación, eficiencia, y bien acceso a información errónea o maliciosa también aumenta. Este gran acceso nos hace más independientes, casi comprender. Bien, es una visión positiva. Natalia Reguel me pregunta, lo que comenta el accidente de la juventud hoy día es una consecuencia de estos importantes avances tecnológicos. Entonces, ¿qué tan seguro es mirar hacia el futuro si el ser humano se hace cada vez más dependiente de su propio avance y al mismo tiempo se vuelve incapaz? Súper buena pregunta. Voy a responder bien esa pregunta, pero vamos a avanzar un poquito porque vamos a seguir hablando de estas mismas cosas que usted está preguntando. Entonces, los Z, ¿cierto? La generación Z, tienen en común también algo muy particular, que es el compromiso con la sostenibilidad mundial. El cambio climático es súper importante para la generación Z. La Greta Thunberg van a salir muchos líderes parecidos. Y el problema, o sea, entre comillas, el problema que quieren solucionar es un problema que es muy difícil de solucionar. Por lo tanto, se prevé que va a haber mucha inversión de los jóvenes en cosas que en realidad necesitan siglos de... Y como que los grandes, los más viejos, tenemos, como ellos ven que nosotros tenemos la obligación de hacer los cambios más que ellos. Y ellos son más buenos para culpar, más que implementar soluciones. Entonces, por lo tanto, como les digo, hay que saber que esto existe más que, y tratar de administrarlo, más que tratar de volver atrás y decir, chuta, el mundo está yéndose a las pailas, como decimos en Chile. Hay que ver el mundo va a seguir funcionando de forma diferente. Y lo que tenemos que hacer todos es tratar de acomodarnos a estas nuevas formas. Yo viví una experiencia en mi trabajo, yo siempre me di cuenta tarde, pero yo siempre traté de cambiar a los jóvenes, de decirle, oye, no uses crédito porque estás recibiendo una recompensa y por lo tanto el trabajo, una recompensa anticipada a tu trabajo. Entonces cuando tú trabajes, es una mochila el trabajo. No era como antes que uno tenía menos acceso al crédito y por lo tanto uno trabajaba para poder comprarse algo. Y el trabajo representaba la forma, el medio de tú poder llegar a tener cosas y por lo tanto el trabajo era muy gratificante y reconfortante. En un mundo de acceso al crédito constante, los jóvenes, y otra cosa, un fenómeno súper grande que ha pasado también, que los papás
ahora le pasan a los hijos como que no quieren que los hijos sufran. Y resulta que muchos sabemos que el sufrimiento te hace más fuerte. Cuando tú te equivocas, mientras más te equivocas, estás mejor preparado para el futuro. Y de alguna forma extraña, nosotros mismos como padres hemos tratado de evitar que nuestros hijos se equivoquen, evitar que sufran, no entendiendo de que el sufrimiento y las equivocaciones hacen mejor a las personas. No, lo que hacemos es perjudicar a las personas que son mucho más intolerantes a la frustración, que están renunciando. De hecho, hay un estudio que salió hace poco de McKinsey que dijo que en los próximos 6 meses un 40% de los jóvenes, de las personas, se prevé que van a renunciar a su trabajo, no necesariamente teniendo un trabajo nuevo, sino porque sencillamente no quieren seguir trabajando en donde están. Y por lo tanto, todas las políticas de retención de personas ahora deben implementarse de manera con mucha más fuerza que antes, porque tenemos un problema súper grande en el mundo. En comparación con las generaciones antiguas, esta generación no sabe, no conoce el concepto de la nueva normalidad. Es la normalidad. Para ellos, la vida post pandemia va a ser lo normal. Y por lo tanto, es súper diferente la forma como piensan, y nosotros tenemos que tratar de ser empáticos para adaptarnos. Debemos pensar en las transformaciones que deben sufrir los negocios. Su objeto social. Las personas van a ir a comprar al negocio más que, de repente, más que por el producto que tienen, porque cómo esa empresa se posiciona en términos de sostenibilidad, de si son alguien. Por ejemplo, tengo una sobrina que me mandó un listado el otro día de todas las empresas de perfumes que utilizan animales en el testeo, para no consumir en ninguno de sus productos. Y están todas las marcas más grandes que conocemos, de los L'Oreal, los Nivea, los Beiersdorf, no sé, hay un montón de empresas que están dedicadas a la cosmética, y me llega esta lista. Entonces hay un tema ahí que, más que la calidad del producto, hay otras cosas que están mirando las generaciones actuales que, que, que tenemos que darnos cuenta para poder seguir vivos, porque muchas de esas empresas a lo mejor les va a ir mal en el futuro. Y como le decía, esta nueva normalidad post-pandémica será solo normal para nosotros. Bueno, y al final, un poquito para concluir, ¿dónde está yendo el mundo? ¿Dónde está, y dónde las pymes debieran reflexionar de cómo transformarse, cómo adaptarse para el futuro que viene? Es el Internet de la conducta y la economía de la conducta. Entonces, nosotros aún no conocemos el impacto de la explosión que va a tener esta mayor cantidad de datos que nuestras vidas generan. Lo que habíamos vivido hasta ahora era el Internet de las cosas, que una cantidad de sensores impresionantes en todas partes permiten prever lo que va a pasar. Objetos, ¿cierto?, inteligentes que ofrecen datos al mundo en tiempo real, pero ahora estamos en las fases de otro cambio de rumbo, que es el Internet de la conducta. Entonces, a través del Internet de las cosas, ahora los refrigeradores, por ejemplo, van a saber qué productos tú consumes, cada cuánto tiempo tú requerirías ir a comprar de nuevo. De hecho, no te va a tener acceso a una tarjeta de crédito, y el mismo refrigerador va a ser capaz de comprar los productos. Y tú vas a tener siempre el refrigerador lleno, porque el refrigerador logró conocer tus hábitos de conducta, anticiparse a esos hábitos y hacer a la acción, tomar acciones y tú vas a ser feliz, porque tu refrigerador sabe qué cosas tiene que comprar, cuándo las tiene que comprar, y anticiparse a esa compra. Entonces van a venir muchos descubrimientos de estos datos nuevos que están relacionados no con el mundo digital y físico, sino con cómo sentimos, cómo nos comportamos. Este ejemplo del refrigerador que yo le doy es muy básico. Las cosas que estamos hablando van mucho más allá. Entonces, sin querer, estamos revelando hoy día lo que deseamos, nuestros miedos, a todos los buscadores de datos que están acumulando información. Incluso a las máquinas les damos más información que a nuestra propia familia. Las máquinas saben más de nosotros que todas las personas, que cualquier persona en el mundo. Bueno, ahí está. Y incluso los estados de ánimo. Y lo que viene ahora es más terrible aún. O sea, perdón, no hay que usar la palabra terrible. Lo que viene ahora es más impresionante. Nosotros vamos a dejar de tipear y vamos a dejar de hacer clic para pasar a un mundo de comandos de voz. Ya está,
¿cómo se llama? La Siri y lo de Amazon, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ya estamos en el mundo de comandos de voz. Y por lo tanto las máquinas van a incluso saber interpretar tu estado de ánimo a través de el tono de voz que tienes. Y eso parece fantástico, pero es algo que se ve que va a venir y que va a avanzar el conocimiento de las máquinas de nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas podemos tomar frente a todas estas cosas que se supone que van a pasar, que ya están pasando? Que algunas cosas incluso son viejas y falta que haga un deployment más grande, pero están ocurriendo. Entonces estamos trasladándonos desde una economía de datos a una economía conductual. Hay algunos, incluso muchas pymes, ni siquiera están en la economía de datos. Están recién subiéndose a la economía de datos porque la pandemia los forzó. Pero hay que mirar que viene otra economía que es la economía de la conducta. Así como los datos, toda la conducta se está estandarizando, empaquetando, cuantificando y comercializando. Y las tecnologías que leen esa información son cada vez más complejas. Por ejemplo, hay un concepto que se llama hoy día informática afectiva, hay un concepto que se llama Internet de los animales. Las empresas pueden medir y lo que suena un poquito como que a uno le da un poquito de miedo, van a poder moldear el comportamiento, porque van a saber cómo tú reaccionas frente a ciertos estímulos. Y por lo tanto, si alguien te quiere vender algo, puede generar varios hechos que incluso tú no te des cuenta, o que te lleguen avisos subliminales por fuentes que tú ni te imaginas, para que tú de repente la empresa te genere una necesidad que tú no tenías. Y eso es siempre así como el sueño, ¿cierto?, de la empresa, de poder anticiparse a la necesidad y poder estar ahí para ofrecer una respuesta. Hoy día estamos en un mundo que tú incluso podrías generar la necesidad a través de entender cómo es la conducta y va a ser un diferenciador clave para poder sobrevivir en este mundo. ¿Y qué cosas tenemos que pensar? ¿Qué nuevos modelos de negocio van a ser necesarios para esta siguiente generación de empresas que van a estar en una economía conductual? ¿Qué nuevos riesgos genera la economía conductual? Va a haber riesgos regulatorios, reputacional y de mercado. ¿Y cómo poder mitigarlos? Por ejemplo, les cuento como una anécdota, se habla de que los seguros, hay un concepto que se llama el precio dinámico, como tú vas a estar entregando información continuamente a todos los gadgets y todo lo que existe en el mundo, entonces se va a saber si tú compras una cajetilla de cigarros. Y eso inmediatamente, el haber comprado una cajetilla de cigarros, debería afectar el precio de tu seguro o de tu ISAPRE. Por otro lado, si tú vas al gimnasio, debería bajar el precio de tu ISAPRE y de tu seguro personal, porque son conductas que van a favor o en contra, ¿cierto?, de que tú te vayas a enfermar más adelante o no. Y por lo tanto, la lectura de todo tu comportamiento eventualmente podría terminar, ¿cierto?, en un sistema de precios dinámicos que se vayan adecuando continuamente a tu persona. Y todas las empresas, ¿cierto?, que van desde un negocio consumidor, supuestamente lo que se ve es que van a necesitar convertirse en empresas conductuales. Porque van a haber algunos como Amazon que lo está haciendo inversiones gigantes hace muchos años, y ya está muy avanzado, y se va a tomar el mercado. Y van a quedar muchos afuera porque no van a esperar a que alguien se le ocurra comprar nuestro producto, pero la empresa no está haciendo ninguna acción para que esa persona quiera ese producto. Que antes se llamaba marketing, ¿cierto?, y publicidad, y ahora las formas de hacer marketing y publicidad van a ser diferentes en este mundo. Y tenemos que evaluar si tenemos las competencias necesarias para poder avanzar a este nuevo mundo. Bueno, esa era mi presentación, espero que haya sido entretenido para ustedes. Realmente lo que está pasando en el mundo es bien complejo, y ahora voy a leer algunas de las preguntas y respuestas. Dice: buenas tardes, soy Anaís Herrera, estudiante de Universidad de Concepción. ¿Cree usted que los efectos negativos visibles más inmediatos se verán en la pérdida de empleo y la nula capacidad humana? Bueno, como te decía, el concepto de perder empleo, yo diría que no es así, sino que hay una transformación, una creación de nuevos empleos a medida que se va generando la nueva economía. La economía conductual, como estamos conversando, va a generar nuevas empresas, nuevas formas de hacer marketing, y se pueden generar nuevas redes sociales, cosas. El mundo cambia y con el cambio vienen también nuevas formas de trabajar. Por lo tanto, no hay que ver, es un mensaje que me gustaría que todos tuvieran. El concepto de la mejora continua del ser humano siempre ha significado transformación de empleo, no pérdida de empleo. Y el mundo está preocupado, como les decía también al principio, de que la gente mayor, por ejemplo, la gente que tiene más de 60 años que está jubilando, se transforma como en un problema, una carga para la sociedad. Y de hecho en Chile tenemos eso, cuando se piensa, oye, que tienen que jubilar la gente, ¿y cómo se junta la plata
para pagarle a los viejos. Hay algunas teorías que dicen, oye, hay que darle pega a los viejos más que financiarlos con el trabajo de los jóvenes. Y eso es una teoría que a mí me gusta, porque veo que hay mucha gente que sale jubilada y que tiene mucha capacidad, y que no hay trabajo y no se le otorga trabajo. Entonces, desarrollar capacidades para la gente que tiene más edad debe hacer algo que viene porque ya está en la mira de muchos. Creo que este efecto negativo del uso abusivo de la tecnología puede tenerse argumentos. El uso abusivo de la tecnología va a afectar y va a haber, por ejemplo, muchos doctores y psicólogos, van a salir pastillas, van a salir cosas que van a tratar de evitar. De hecho, en China, no sé si ustedes saben que en China se implementó una ley de que los jóvenes solo pueden jugar en el computador 3 horas a la semana, dividido en 1 hora el viernes, solamente después de las 8 de la noche, 1 hora el sábado y 1 hora el domingo. Y no se puede, los jóvenes en China no pueden jugar en su aparato por ley. Y la ley china no ataca a los jóvenes que rompan esa ley, sino que ataca a las empresas. Entonces, las empresas que se pida a una empresa que esté entregando servicios ¿cierto? De juegos que se juegan en línea y todo eso a los jóvenes, la empresa va a ser multada. Y en ese sentido, yo creo que China identificó un problema gigante y lo está haciendo, y así lo veo yo, es una opinión personal. Yo creo que China siempre ha sido querer dominar el mundo. Y esta va a ser la forma de dominar el mundo. Porque en los países más grandes como en Europa y Estados Unidos, existe un uso sin control de los celulares, afectando dramáticamente la capacidad cerebral de los jóvenes. Y si en China les dicen que solamente lo usen 3 horas, los chinos van a ser más capaces y van a tener mucha más capacidad cerebral para hacer cosas que la gente que está en el mundo occidental. Finalmente dice, los modelos económicos dependientes y fundados en el uso de combustibles fósiles son una causa principal del cambio climático y todas sus consecuencias graves a la biodiversidad y el sostenimiento a largo plazo de los ecosistemas. Se exigen cambios en los métodos de producción debido a que las consecuencias del uso de este tipo de energía desde los tiempos industriales están impactando negativamente a la vida de personas. Los servicios ecosistémicos que nos brindan medio ambiente son fundamentales para el sostener la sociedad. Aquí más que una pregunta, está haciendo un pensamiento, una reflexión. Te agradezco la reflexión. Como ven, la Greta Thunberg es súper dura con toda la empresa. De hecho, hace poquito en Europa hubo un summit de cambio climático, y en ese summit estaba auspiciado por Shell. Y apareció la Greta Thunberg y dijo, ¿cómo es posible de que estemos aceptando esto? Que una empresa que supuestamente utiliza combustibles fósiles, su principal negocio, está auspiciando, ¿cierto?, la cumbre climática de Europa que fue hace poquito. Y tiene razón igual. Y van a venir más generaciones más críticas y van a afectar en la empresa, y hay que estar preparado para eso. No sé si alguien, o sea, me parece que estamos listos en el tiempo. Les quiero agradecer a todos los que participaron y estamos en Iguay trabajando, ¿cierto?, con las pymes. Yo soy líder del servicio para las empresas privadas y familiares. Así que si tienen cualquier cosa, si quieren seguir conversando de estos temas muy interesantes, estamos disponibles.